Buenos días. Hoy vamos a trabajar sobre las funciones y vamos a ver los diferentes tipos de funciones y cómo y procedimientos y cómo vamos a pasar estos parámetros y cómo vamos a pasar valor por estos parámetros. En el primer caso, vamos a obtener una única función con un único parámetro de entrada y que va a hacer algo y no va a devolver nada, ¿vale? Entonces, como este ejemplo, lo vamos a llamar la función línea y para que lo veáis vamos a definir todas estas funciones con prototipo, para que la veáis cómo se definen los prototipos. Entonces, vamos a tener una función que no devuelva nada, por eso lo ponemos como void, que lo llamaremos línea y que reciba como parámetro un tamaño, ¿de acuerdo? Muy bien. Este parámetro es de entrada, ¿de acuerdo? Y no devuelve ningún valor. Entonces, ahora esto, tal cual, con esa misma sintaxis de tipo y demás, lo definimos aquí abajo, ¿de acuerdo? Fijaros, ahora aquí podemos definir el comportamiento y simplemente dibujaremos una línea de asteriscos, ¿de acuerdo? De ese tamaño, con lo cual esto lo vamos a hacer en un bucle, ¿de acuerdo? Esto de los bucles ya lo habéis visto en otro vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, pues recorremos desde 0 hasta el tamaño de la línea y para todo ello, pues simplemente vamos dibujando un asterisco y bueno, ponemos el salto de línea, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, fijaros, esta función, que siempre va a hacer un asterisco, lo que quiero que veáis es, lo definís aquí, ponéis el tipo del parámetro de entrada. Si no ponemos nada, es solo de entrada, quiere decir que solo no va a cambiar el valor desde fuera de la función. Y ahora quiero que veáis cómo llamáis a la función. Fijaros, aquí un error habitual es poner de nuevo los tipos. No hace falta poner los tipos. O sea, no hace falta ni poner void ni poner int. Solo hace falta poner el nombre de la función y lo que le pasemos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos poner aquí línea, que lo que hará es dibujar una línea de asteriscos y luego por parámetro el valor que queramos, ¿vale? Podemos o bien poner aquí directamente un valor, ¿de acuerdo? Como es un valor de parámetro de entrada, se podría poner un valor, podemos dibujar la línea de 5 asteriscos, ¿de acuerdo? Veamos esto, ¿cómo sería? ¿Veis? Ahí veis los 5 asteriscos. O podemos tener una variable que le pasamos su valor, es decir, pero fijaros que necesitamos aquí una variable. Puede llamarse igual o diferente, ¿de acuerdo? La vamos a llamar igual para que sea más homogéneo todo y tenga más significado, pero aunque se llame igual, lo que tenéis que ver es que cada cosa, cada parámetro, cada variable, solo se ve en su ámbito. Es decir, este tamaño solo se va a ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos tamaño igual a 5, bueno, en este caso 10, por ejemplo, y le pasamos este tamaño, esto se va a ver, este tamaño se convierte en este parámetro tamaño, que se llama igual, y se ejecuta. Ojo, tiene que llamarse, en este caso se tendría que llamar igual, pero podría llamarse diferente. Si nosotros aquí tuviéramos otro parámetro, fijaros, lo hubiéramos llamado de manera diferente, algunos estudiantes pensarían, por ejemplo, longitud, pensarían que este tam aquí se tiene que ver porque está declarado aquí, pero no es el caso. Es decir, solo se ve los parámetros con este nombre y se iguala el valor aquí y entonces este tamaño nos daría error. ¿Veis? Porque este tamaño no ve aquí porque se llama igual, sino lo ve porque este parámetro es el que recibe. ¿De acuerdo? Con lo cual, si volvemos a ejecutar esto, nos daría un error, que efectivamente nos dice aquí que tamaño no se ve, no ha sido usado en este ámbito, lo veis aquí. Entonces, bueno, pues aquí lo podríamos llamar longitud, por ejemplo. ¿Veis? Para que veáis como ejemplo de que solo cada parámetro y cada variable se ve en su ámbito, es decir, entre las llaves, que donde está, ¿de acuerdo? En este caso, las funciones. No vale usar, bueno, ya sabéis que les recomendamos siempre usar variables globales, con lo cual, en un principio, las variables tienen que estar cada una en su función. Vamos ahora a trabajar sobre un caso en el que devolvemos un valor, ¿de acuerdo? Y este va a ser, vamos a calcular el área de un cuadrado, ¿de acuerdo? Este va a llamarse área cuadrado y lo que va a hacer, en vez de devolver un void, va a devolver, vamos a trabajar con enteros, por ejemplo, va a devolver el área en entero, un valor entero, y va a recibir como área el lado del cuadrado, ¿de acuerdo? Área, vamos a llamarlo área cuadrado, y recibe ese lado y tiene que devolver un valor. Fijaros
que esta función ahora devuelve un valor diferente, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos aquí el tipo, ¿veis? Vamos a definir esta función, es exactamente la misma sintaxis para lo que es desde el prototipo a la definición, que es lo que estoy escribiendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Es diferente a la llamada, ¿de acuerdo? Entonces, vale, tenemos aquí un área de un cuadrado y tenemos que calcular el área, vamos a llamarlo, para que lo veáis, vamos a llamarlo, lo vamos a calcular en una variable, lo vamos a llamar área, por ejemplo, y vamos a hacer el cálculo, que es, como sabéis, el área de un cuadrado, es el lado multiplicado por el lado, ¿no? O el lado elevado al cuadrado. Vamos a calcular lado por lado y ahora devolvemos este valor, ¿vale? Podría ser más complejo, podríamos haber puesto return y directamente esto, hubiera valido, pero bueno, vamos a hacer con una variable para que veáis bien cómo se pasa el parámetro. Aquí vamos a calcular el área del cuadrado, o sea, vamos a calcular área del cuadrado. Fijaros, y ahora es lo que quiero que veáis, o le pasamos de, como lado, le pasamos esta misma tamaño que ya tenemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, fijaros, con solo llamar a esto, todavía no tenemos el área del cuadrado. Es decir, ahora nosotros no podríamos hacer algo así como cout área. Esto no funciona, si lo queréis lo comprobáis para que veáis que no funciona. Esto no funciona porque área no está definida aquí, porque solo vemos lo que hay definido aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este área, aunque yo lo devuelva por aquí, no se ve en ningún otro sitio con ese mismo nombre. Lo que hace es devolverlo, digamos, como por el principio de la función. Para capturar ese valor, lo que habría que hacer es tener una variable donde guardamos ese valor, ¿vale? Por ejemplo, podríamos tener una variable aquí al principio, ¿de acuerdo? Que sea área, int área, ¿de acuerdo? Y que este área nos lo cojamos de aquí y lo igualaremos aquí. De esa manera se guarda en esta variable. Es decir, en el main tiene que haber una variable que es donde dice que va a guardarse un valor de memoria y entonces lo que devuelva esto por el return se va a guardar aquí. No hace falta que se llame igual. Lo normal es que cuando vayáis cogiendo costumbre en programación lo tendréis que llamar igual porque es más intuitivo y así sabéis área lo que significa, pero como muestra de que se puede llamar diferente, y no tiene ninguna, para que veáis que no se lanza por el nombre, lo voy a llamar de manera diferente. Lo voy a llamar área cuadrado, área quad y área quad, ¿vale? Y ahora sí voy a imprimir este área del cuadrado, ¿de acuerdo? Cout y aquí pondremos área del cuadrado, ¿de acuerdo? Área del cuadrado, cuadrado, cuadrado y mostramos el área del cuadrado, ¿de acuerdo? Y ahora esto sí nos va a mostrar el área del cuadrado. Área al cuadrado 100, ¿vale? Pues un cuadrado de 10 por 10, pues es 100. Y ya, ahora vamos a ver una función, ahora vamos a ver un ejemplo de funciones que toma ciertos parámetros y lo que hace es cambiar esos parámetros, lo que conocemos por parámetros de entrada-salida. Los parámetros de entrada-salida habrá que ponerlos con un after sum, ¿de acuerdo? Las variables de tipos normales, la mayoría, salvo los arrays, que los arrays por defecto son de entrada-salida. ¿De acuerdo? Entonces, para eso he definido anteriormente, antes de empezar este vídeo, un array de números, de tamaño en este caso 100, y lo que vamos a poner es una función que ponga al final un elemento, o sea, cuando llegue un valor, ponga el elemento. En este array que va a recibir dos parámetros, el array y el número de elementos que tiene hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a definir así, no devuelve nada, pero cambia los parámetros. Esto lo vamos a llamar pon final, que lo que hace es recibir el array de números, que lo vamos a llamar números, y de tipo de números, y el número de elementos, que lo vamos a llamar numElements. ¿De acuerdo? Y este va a ser de entrada-salida. Fijaros, ahora vamos a definir esto. Fijaros que para llamar a esta función, como son parámetros de entrada-salida, necesitamos, sí o sí, necesitamos tenerlos declarados en variables. Es decir, nosotros cuando digamos, lo que vamos a hacer es, va a poner al final, vamos a poner un comentario, pone al final un elemento, al final un elemento,
un elemento y actualiza el número de elementos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llamo a esta función? El número de elementos. Voy a poner así, num elemento. ¿Vale? ¿Cómo vamos a actualizar esta función? Pues fijaros, para llamarla necesitamos variables. Es decir, nosotros necesitaremos aquí un array de números, porque si no, no lo podemos llamar. Esta entrada-salida es por referencia, es decir, necesitamos que previamente se haya guardado algo. Entonces, para llamar a esta función, necesitamos declaradas aquí lo que vayamos a tener como variable. En este caso, unos números, ¿de acuerdo? En este caso, lo pongo igual, nuevamente podría llamarse de manera diferente, pero bueno, para que sea más coherente lo vamos a llamar igual. Y vamos a llamar el int numElementos, ¿de acuerdo? Y esto es necesario para la llamada, porque si no, no se ve fuera. Y entonces, ahora sí, esto tiene que empezar a algún valor. Números puede empezar a vacío, que al principio podría estar en 0 vacío, pero el número de elementos sí que tiene que empezar a un valor, porque si al principio no has añadido ninguno, pues tiene que empezar en 0, ¿de acuerdo? Y esto hay que ponerlo al principio porque esto lo que va a hacer es cambiar el valor. Si en este caso va a añadir elementos, pues no hace falta que tenga un valor. Si en este otro caso va a incrementar ese valor, necesita tener un valor antes. Con lo cual, necesita esa inicialización de esa variable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a poner ese valor al final. Números lo vamos a poner, pues si tiene 0 elementos, pues en esa posición, o sea, en la posición de número elementos. Le ponemos el número. Me ha faltado decir que el número que le ponemos, ¿de acuerdo? Que será el elemento, ¿no? Muy bien. Elemento, ¿vale? El elemento, entonces el elemento, que será el último parámetro, lo ponemos en esa posición del array. ¿Bien? Muy bien. Este elemento, como es solo de entrada, sí que podría ser un valor, ¿de acuerdo? No hace falta que sea una variable. Entonces, ponemos elemento y actualizamos el número de elementos. Fijaros, ahora los cambios que yo haga aquí se va a ver fuera. Con lo cual, si en el main llamo a esta función, fijaros, veis que estoy cambiando valores, cogiendo valores que ya hay aquí, o si este caso que es solo de salida lo cambia, y en este caso lo incrementa, o sea que tiene en cuenta el valor que tenía antes. Y este es solo de entrada, este podemos poner cualquier. Entonces necesitamos los que son de entrada-salida, los arrays que por defecto son de entrada-salida, o cualquier valor que ya estén declarados fuera, y el de valor se puede poner una variable o no. Vamos a poner varios elementos, vamos a poner al final, fijaos que se pone al final, no lo pone ordenado, ¿de acuerdo? Esto es como lo que hace esta función. Pone al final de números el número de elementos, que ahora ya sabéis que es 0 de momento, y luego ponemos un 7, por ejemplo, ¿vale? Luego esto lo podemos llamar varias veces. Podemos poner pues 3 elementos, por ejemplo. Por ejemplo, el 7, el 5 y el 11, por poner varios elementos, ¿de acuerdo? Y vamos a ejecutarlo. De momento no vamos a ver nada, ¿vale? Vamos a simplemente comprobar que se puede compilar. Para eso cierro esto, compilo. Me dice que me falta, efectivamente, me faltan los paréntesis. Y nos va a meter al final 7, 5 y 11. Vale, de momento solo hace la línea y el área de cuadrado. Para que realmente veamos lo que hay aquí, pues en este caso vamos a poner en el main directamente, vamos a mostrarlos. Se podría hacer una función mostrar, como lo único que me interesa es que veáis que esto realmente cambia la salida y que puede cambiar el número de elementos, pues vamos a mostrarlo. ¿Cuántos elementos vamos a mostrar? Los que aparezcan en número de elementos, que se van actualizando. Es decir, aquí se llama con 0, aquí se llama con 1 y aquí se llama con 2. Con lo cual, vamos a hacer un bucle que los muestre for y lo vamos a poner desde 0 hasta el número de elementos. Insisto, lo lógico sería hacerlo una función aparte. Se puede hacer una función aparte, pero como lo que nos interesa es que veáis la función número de elementos, pues lo podemos hacer directamente aquí. Y lo que hacemos es imprimimos el valor que hay en números. Números de esa posición. Vamos imprimiendo todos, separados por espacio. Y claro, a ver, esto solo nos ve 3 porque este número de elementos se ha actualizado 3 veces, con lo cual debería aparecer 7, 5 y 11. Vamos a probarlo. Y aquí veis 7, 5 y 11. ¿Lo veis? 7, 5 y 11. Muy bien. Pues con esto veis que hemos ido cambiando este valor. Ojo,
es importante que toda la variable de entrada-salida antes de sea en una variable y esté declarado un valor, porque si no aquí lo incrementamos de un número desconocido y eso puede dar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto ya por lo menos veis un ejemplo de cada uno de los tipos de funciones, de parámetro de entrada, parámetro salida algo por el return, como hemos visto aquí, ¿de acuerdo? En el cual devolvemos un return, y los de entrada-salida que lo que hacemos es modificar los valores de los parámetros. Espero que con esto tengáis más claras las funciones. Muchas gracias por ver el vídeo.